Sofi, ¿cuál es tu historia de migración? Bueno, yo vengo de una familia que está marcada por la migración. Mi abuelo era de familia francesa, pero nació en Vietnam y llegó a Chile de niño. Y por el lado de mi madre también, mi bisabuelo era actor y vivió la mayor parte de su vida en Francia hasta que volvió a Chile. Entonces siempre he tenido como, claro, este vínculo con Francia y también como con la gente que llegó a Chile, digamos. Ujú. Y bueno, yo hace ya casi 4 años que vivo en Barcelona. Me fui a estudiar y decidí quedarme. Y finalmente mi experiencia ha sido eso de decidir que, así como lo hizo mi familia en su momento, yo también podía buscarme un poco la vida en otra parte. Así que me fui a Barcelona a estudiar un máster y me quedé. Claro, siento que finalmente, a pesar de que yo soy chilena y me siento muy chilena, sí ha estado como mi vivencia marcada como eso por la migración, sobre todo como por el vínculo con Francia. Entonces, eso yo creo que se puede ver en la forma en la que escribo, en tanto que muchos de mis referentes también tienen que ver con la literatura francesa o europea en general, no solo la latinoamericana. Y también que es un tema que me interesa porque en el fondo creo que la narrativa es la forma en la que podemos dar cuenta de estas historias, de estos tránsitos y permitir que no se pierda en el fondo la cultura de procedencia frente a esta nueva cultura a la que nos vamos involucrando cuando migramos, digamos. Sí, yo creo que ha sido fundamental porque básicamente yo en Chile yo estudié literatura, pero todo desde una visión súper teórica y en realidad en Chile me daba miedo escribir. Me sentía como muy, no sé, si muy observada o muy en tela de juicio. Entonces, para mi idea de venirme a hacer el máster de creación literaria fue, bueno, ya no me conoce nadie, ya me voy a atrever a escribir y así fue. Y claro, al mismo tiempo, como fue esta idea de tengo que irme para poder como empezar esta nueva etapa en la que me dedico más seriamente a la escritura y donde pierdo un poco este miedo. Eh, la forma que he tenido como de observar Chile y observar mi propia historia ha sido desde otra perspectiva, con cierta distancia, y creo que eso me ha permitido quizás como entender o reflejar de una forma más, no sé si universal, pero más amplia para dar cuenta de lo que es realmente como vivir en Chile o en Santiago en realidad y la cultura chilena en general. No se me ocurre algo que no sea político, que no es lo mismo que politizado, Okay. en el sentido de que así como desde los feminismos entendemos lo personal como político, también podemos entenderlo en otros aspectos de la vida, no solo asociado al género. Ujú. Y claro, a mí me pasó que esta novela surge de un contexto muy particular, que fue que yo llevaba pocos meses viviendo en Barcelona cuando fue el estallido social en Chile. Entonces fue como un momento histórico muy particular que yo no viví y que me generaba como, no sé, entre ansiedad e impotencia y como un poco ganas de estar ahí, aunque en realidad no era un buen momento, pero era como me estoy perdiendo esto. Entonces, nada, como que dije como, bueno, de, partiendo de la base que me estoy perdiendo esto, me puse a pensar un poco en cómo había llegado yo a involucrarme con causas políticas y me di cuenta que fue cuando empecé a marchar efectivamente el 2011, a pesar de que no, la historia que cuento en la novela no es personal en el sentido de que no es algo que yo haya vivido, yo no estuve en un colegio en Toma, para eso tuve que entrevistar gente, etcétera. Y también yo antes de venir a Barcelona trabajé como profesora, entonces como que había por un lado eso, como dar cuenta como de un momento político en Chile que yo sí conociese y por otra parte de poner en valor el rol de los y las adolescentes en el rubro político y particularmente de las niñas y de cómo sí pueden ser parte como de eso, de una lucha política o histórica y tener un rol importante y que no sea menoscabado porque son niñas.
Bueno, ahora estoy en un trabajo como más exploratorio, en el sentido de que quiero dedicarle un poco, aprovechando también que estoy en Europa, e indagar un poquito más sobre eso, sobre mis antepasados de aquí, particularmente de Francia, porque ahí hay una historia compleja y que tiene como mucho jugo ahí donde exprimir. Eh, pero claro, en el fondo creo que la memoria incluso para escribir ficción es fundamental. O sea, Un cielo juguete es mera ficción, pero yo trabajo la narración desde estos recuerdos ficcionales del diario de esta chica Amanda. Entonces creo que al final la memoria se puede retomar y transformar a través de la ficción sin perderse, aunque no sea como una memoria histórica concreta de personas que realmente existieron, al final la ficción también construye memoria. Bueno, sí estoy, como les contaba, eso, indagando sobre todo, mi abuelo paterno falleció hace poco y yo estaba en Barcelona, entonces como que siempre había pensado en escribir como sobre más bien mis bisabuelos porque él llegó niño a Chile, pero no era algo que yo estuviera dispuesta a hacer mientras él estuviera vivo, así que tuvimos que esperar. Estoy muy triste porque se murió, pero la vida es así. Pero claro, sentí que era como, en el fondo, este duelo, transformarlo en algo, rescatando un poco lo que él llevó consigo, lo que es su memoria. Pero tengo muy poca información, no es un tema que se haya hablado mucho en mi familia, entonces ahí es donde vuelvo a la construcción de la ficción, donde lo que no sé me lo voy a tener que inventar y estoy un poco, eso, ficcionalizando a mis bisabuelos, que fueron personas reales, de las cuales sé muy poco y hay muy pocos registros, imaginándome un poco qué pasó ahí, cómo fue ese tránsito de París a Hanoi, a Santiago, y cómo puedo yo quizás entender mi contexto familiar desde la poca información que tengo, aunque sea a través de mi propia ficcionalización de. Claro, o sea, también es como una especie de forma de poner parte de ti dentro de esta gran Claro, historia familiar, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, por eso estoy principalmente tratando de reescribir esta historia con los datos que tengo. Como mi abuelo no está, no le puedo preguntar. Y hay que a poca gente a la cual le pueda preguntar y en general son bastante reacios a hablar porque efectivamente vivieron una situación muy dura. Mi abuelo nació en un campo de concentración en Hanoi. Entonces, en cierto sentido, siempre ha sido un tema duro y lo que no me quieran decir, yo me lo invento. Claro, como te decía antes, me encanta la ficción, creo que es de las cosas más reales que tenemos. Entonces, creo que, por un lado, eso, como reescribir la memoria desde la ficción es algo que me he propuesto, que creo que sí va a generar como, a ver, no sé si un impacto, pero que va a generar una instancia de reflexión y de pensar en esto. Y también, además de mi adicción por la ficción, lo otro que me gusta, como que creo que puedo aportar es que me gusta mucho como entender, incluso desde una posición teórica, como la ternura. Y creo que la ternura es algo que, bueno, ahora se habla más de la ternura, de también como lo política que puede ser la ternura. Y entonces creo que ese siempre ha sido como mi lugar de enunciación un poco como, no sé, esta ternura que no siempre es como la entendemos. O sea, la ternura no es solo las cosas bonitas, la ternura también es descarnada, también es un poco dolorosa, también es entregarse al otro. Entonces creo que la memoria se ha trabajado mucho, claro, desde la historia, desde la violencia, desde muchos lugares de enunciación que no necesariamente son la ternura, y creo que eso es algo que a mí me interesa mucho como trabajar y explotar como, no sé, como cómo traer ese lugar de enunciación desde la ternura, desde lo pequeñito a algo más grande. Bueno, ahora una de mis fuentes principales con la que estoy trabajando es un libro de Cynthia Rimsky,
una escritora chilena, se llama Poste Restante el libro, y es una narración en tercera persona, donde ella, digamos, es el personaje de un viaje que hizo ella para reencontrarse con también un pasado de su familia del que nunca le contaron lo suficiente, a buscar registro. Entonces, bueno, el libro acompaña todo el viaje y las cosas que ella va descubriendo, que más que nada son cosas de las que se va apropiando porque la información es muy escasa. Y también otra referencia para mí siempre ha sido Marguerite Duras, que es una escritora francesa que vivió en Vietnam en la misma época que mis bisabuelos. Entonces, mucho de mi imaginario, de mi comprensión de lo que es Vietnam en esa época, es a través de las novelas de Marguerite Duras, especialmente de, bueno, El amante, que es de mis novelas favoritas. Y también estuve leyendo unos ensayos de ella sobre escribir. Y entonces, claro, como que es unos ensayos que ella escribe cuando ya tiene más edad, cuando ya vuelve a Francia y tiene su propia casa en Francia, y hace como este ejercicio de memoria de reencontrarse con Francia después de haber vivido este periodo en Vietnam. Entonces creo que, no sé, hasta cierto punto me siento identificada, o al menos me ayuda a entender un poco como cuál era la vida de los franceses en esa época y también cuál es la experiencia de una mujer ahí en ese lugar. Ok, muchas gracias, Sofi.